Amigos, bienvenidos sean otra vez a uno de estos episodios que estamos generando, contenido que estamos dando durísimo con esta idea de difundir el arte, de pasar un buen rato, de que vean algo diferente y que la cultura siempre esté presente de alguna manera en sus vidas o que los haga pasar un momento que no sea el tener que ir a visitar el tedioso museo. Aquí estamos de nuevo platicando. ¿Quién soy? Ya lo platicamos en el primer video. ¿Quién soy? Soy Juan Francisco Matos Pérez, soy perito evaluador en obra de arte antigüedades, soy anticuario, soy galerista, soy todo lo que tenga que ver con la obra de arte, con las antigüedades, con la escritura, con esta difusión que tiene el humano llamada arte. Aquí van a encontrar todas nuestras redes sociales, aquí están nuestros contactos. Por favor, siéntanse en confianza de mandarnos preguntas, estamos listos para contestarlas. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro les va a llamar la atención y es un poquito por qué los artistas, por qué esos artistas como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, José Luis Cuevas, por qué siempre están presentes en nuestras vidas. Bueno, porque siempre la política y porque siempre el saber tejer nuestras redes pues van a ayudar a que estemos presentes o no en la vida cotidiana. No es nada más en México, es en el mundo entero, pero vas a ver cosas muy interesantes y vas a entender por qué Julio Ruelas, que quizás no conozcas, pero que cuando te muestre la crítica vas a ubicar por qué Julio Ruelas nunca pasó a ser lo que es Diego Rivera, que es un monumento histórico, es patrimonio nacional, por qué Siqueiros es patrimonio nacional, por qué Frida Kahlo pasó a ser patrimonio nacional y muchos artistas como Tamayo no lo fueron. Les va a gustar, prometo que este capítulo les va a gustar, tiene cosas muy interesantes. Estén pendientes, síganos aquí, recuerdo, aquí van a estar nuestras redes sociales y vamos con todo en este capítulo. Bienvenidos a un programa de Juan Francisco Matos. Fíjate qué interesante, en esta plática que vamos a tener el día de hoy, no me interesa que sepan, porque seguro todos ustedes saben qué día, qué fecha y en dónde nació Siqueiros, dónde nació Diego Rivera, dónde nacieron Frida Kahlo, no me interesa hablar de eso. Un poquito lo que les quiero platicar es cómo eran estas personas y por qué estas personas entran o cómo entran a este famoso mercado del arte, que eso es muy interesante. Les he platicado y muchos de ustedes saben por las pláticas que me invitan, por los cursos que damos, estos cursos de evaluaciones que damos. Lo primero que decimos es que el arte en realidad no tiene precio. Esa es la verdad. El arte no nació para que tuviera precio. No sé si lo platiqué ya en algún podcast pasado, pero Pavarotti no cantaba para ganar dinero. Es decir, la voz de Pavarotti no es la que vale. Lo que vale es esa interpretación, es esas fibras que toca, es cómo mueve. Te pongo otro ejemplo, Caruso, el gran cantante de ópera Caruso, es famoso por dos cosas. La primera era por la voz que tenía, por esta tesitura que tenía, pero lo que lo hace más famoso y nunca habrá o será muy difícil que se repita, es que Caruso es la primera persona, el primer cantante que graba su voz en un reproductor, en un disco. Bueno, no era un disco, era en un cilindro de estos que se hace, que hace la reproducción y puede la gente escucharlo. ¿Qué es lo famoso? Que cuando Caruso puede grabar esto, con RCA Victor y estos cilindros empiezan a viajar, ya no tenías que viajar a Estados Unidos o a Italia o esperar a que el maestro viajara a el país, a la localidad donde estaban. Se podía ya escuchar la voz de Caruso en cualquier parte del mundo a través de estos fonógrafos que daban esa tesitura de voz. Si escuchas las grabaciones que las encontrarás aquí en YouTube, yo estoy seguro que si pones a Caruso escucharás estos cilindros en cera. Verás que la reproducción es muy mala, pero no importaba, el avance tecnológico era maravilloso. Por eso es que Caruso se hace famoso y por eso es que hoy todavía, después de 100 años, podemos seguir nombrando a Caruso. Si tú escuchas a Caruso y escuchas a Pavarotti cantando La Tona e Mobile, vas a ver que la diferencia es abismal. La tesitura, el poder,
de Pavarotti era abrumadora junto a la de Caruso, porque eran otras épocas, eran otros contextos, eran otras grabaciones. Si escuchas en la escala de Milán a José Carrera, a Pavarotti, a Plácido Domingo, pues era muy diferente ese poder que tenían, más las tecnologías que hoy en día se usan para la acústica. Bueno, eso no vale. Es decir, la interpretación es lo que vale, cómo te mueven las fibras, cómo tienes de alguna manera esa apertura, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el arte en todas sus categorías? Pero ¿qué pasa con la pintura? ¿Qué pasa con la escultura, con la fotografía? Desgraciadamente, siempre va a influir esos tejes y manejes que alguien pueda hacer. Te voy a platicar. Inicié esta conversación diciéndote que no me interesaba. Yo sé que todos ustedes saben dónde, cuándo y a qué horas nació Diego Rivera. Pero ¿quién era Diego? ¿Quién era esa persona que estaba atrás del pintor? Él mismo se decía el cara de rana. Hay algunos dibujos por ahí de amigos suyos que lo criticaban, que le hacían el bullying, que se llama el día de hoy, en donde lo ponían con cara de rana, a Doctorat lo ponían como un loco mentiroso. Este tipo de cosas eran realidad. Diego era una gente con un carácter abrumador. Diego era una persona que tenía un carácter muy fuerte, era una gente que tenía una visión impresionante de lo que quería hacer y desde muy joven lo llevó a cabo. Cuando él se va a Europa a estudiar, lo primero que hace es buscar la primer corriente artística, no nada más que fuera moderna, sino que él supiera que iba a crear una controversia. Deja el cubismo, no le interesa mucho el cubismo, de hecho él tiene un pleito fuerte con Picasso y se dejan de hablar, pero cuando él regresa a México y sabe qué es lo que quiere, no creas que mágicamente apareció pintando un mural, no. Diego era una persona que conocía muy bien a la clase política alta en México. Diego era una persona que no nada más conocía esto, sino que sabía cómo entrar, cómo platicar, cómo ver. Y fíjate qué interesante, Diego, es una anécdota simpática, Diego lo que hacía es que se hace director, se hace presidente del Partido Comunista de México y tras una bola de problemas y de cosas y de controversias con sus mismos agremiados y sus mismos colaboradores, él se expulsa. Y cuentan que Diego llega a la sesión del Partido Comunista Mexicano en una mesa muy larga donde estaba el secretario, el vicepresidente, los jefes, los encargados, estaban todos sentados. Llega Diego y se sienta y dice: mediante el escrito que se realiza el día de hoy, el pintor y director de este partido, Diego Rivera, por haber dado faltas a los manifiestos del Partido Comunista, se autoexpulsa del Partido Comunista. Sacó una pistola, un revólver 38 que portaba en la cintura, lo puso en la mesa y dijo: y si alguien se opone, que me lo demande. Todo el mundo se quedó callado, Diego volvió a agarrar el revólver y se fue. Bueno, ese era Diego. Diego era terrible. Y todas estas cosas las usaba para poder dedicarse a algo y para que su pintura tuviera un causal. Diego era terrible. Hay una anécdota también en donde cuentan que cuando él está haciendo el Anahuacalli, que todos ustedes conocen, ese magnífico museo, hoy en día museo, pero que en realidad iba a ser su mausoleo, cuando Diego está haciendo el famoso Anahuacalli, no tenía dinero, no llevaba dinero a la casa. Entonces Lupe Marín, que era su esposa en ese momento, un día llega Diego a comer a la casa con Lupe Marín y Lupe Marín le entrega, le pone en la mesa un plato sopero con un consomé. Diego toma su cuchara, da la probada y cuando prueba escupe y dice: ¿pero qué es esto? Le dice: pues es uno de los ídolos que trajiste ayer, lo molí en el metate, lo herví y te lo di. ¿Verdad? Porque como no traes dinero a la casa para comer, pero sí tienes dinero para las piezas prehispánicas, pues aquí te lo doy. Ese era Diego. Y Diego, toda esa carga la lleva a esos murales que están ahí, que logra a través de una serie de posicionamientos, de amistades con estos grandes políticos, con la gente que estaba en el momento, y entonces le otorgan los muros de lo que fueran las oficinas gubernamentales, que estuvieron durante muchos años únicamente destinadas a verse por la clase política social que entraba por las escalinatas. Le otorgan estos murales, ejemplo de ello, el mural de Palacio Nacional, que se llama Epopeya del Pueblo de México, o Epopeya de México, o Historia de México. Le otorgan este mural y él empieza a planear
todo, cómo va a platicar, porque por eso es el muralismo, cómo va a platicar este proceso de la mexicanidad desde los mexicas, hablando por la conquista y pasando a la revolución. Eso es lo interesante. Y si me acompañan, ahorita les puedo enseñar algunos dibujos que tenemos preparativos de estos murales y seguir abundando en el tema. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Juan Francisco Matos Pérez. Bueno, pues seguimos con esta charla de café, amena charla de café de todas las locuras que me sé y que, bueno, creo que yo nada más me creo, esa es la gran realidad. Esto que ves aquí, estas imágenes que ves aquí, él es Diego, pero mira qué foto, es una foto rara, de hecho esta fotografía es controversial porque algunos dicen que conocen al artista, al creador de la imagen, no está firmada por atrás, no aparece en ningún libro, entonces yo la tengo como una foto de fotógrafo anónimo, aunque creemos saber quién la tomó. Pero bueno, la situación de esta maravillosa pieza es que Diego está sentado atrás de la famosísima camisa olmeca y donde está es en el Museo de Historia de la Ciudad de México, en el viejo Museo de Historia de la Ciudad de México, que se encontraba en aquella época, se encontraba a espaldas del Palacio Nacional. Diego se sacó la fotografía en esta gran roca tallada olmeca, se saca la fotografía y seguramente había dado la vuelta y estaba cansado. Diego pasaba muchísimas horas en este museo viendo las piezas prehispánicas, viendo la arqueología, haciendo apuntes y después regresaba a su taller. Pero hay una cosa bien interesante, todas estas imágenes que Diego ve, que Diego recopila, porque Diego era una gente que se iba, por ejemplo, al carnaval de Huejotzingo. Huejotzingo es una población que está en Puebla, hacia Veracruz, que tiene un carnaval muy rico, tiene un carnaval maravilloso en donde los danzantes de Huejotzingo simulan a veces batallas, los danzantes se visten con estas maravillosas máscaras policromadas que tienen cara de soldados franceses, que tienen cara de leopardo, estos personajes extraños que suelen ser incluso surrealistas de repente. Diego iba a este carnaval y en un morral llevaba 3 tipos diferentes de libreta. Entonces Diego veía un personaje, veía a esta gente, a este hombre del carnaval, lo dibujaba y lo iba recopilando y los almacenaba. Cuando volteaba y veía en un mercado en Puebla o en el mismo Coyoacán, veía un vendedor de cosas de alfarería que estaba sentado, sacaba esto, lo hacía, lo dibujaba y se iba. En el estudio, cuando recordaba esto y tenía que hacer una acuarela, un óleo sobre tela o, en el caso que les voy a enseñar ahorita, un mural, recurría a estos dibujos y estos dibujos los sacaba y empezaba a hacer todo lo que tú ves. Todos los murales que ves venían de esas imágenes, de esos flashbacks que tenía por haber viajado a tan ricos lugares, que tienen estas costumbres maravillosas mexicanas. Bueno, Diego lo que hacía era eso. Lo que ves del lado derecho, lo que ven allá, y ahorita vamos a hacer un acercamiento mucho mejor, es un boceto del mural de Palacio Nacional que se llama Epopeya del Pueblo Mexicano o Historia de México. Este mural, Diego empieza a hacerlo en 1929 y termina en 1935. Es el mural que está, yo sé que muchos lo han visto, es este mural que está entrando a las escalinatas y se divide, ahí está todo el mural. Y del lado izquierdo aparece este guerrero mexica en donde está con su rodela atacando y abajo está un caballero leopardo, un caballero celote, está tirado y él está defendiendo las escalinatas de Templo Mayor. Se conocen también muchos estarcidos, se conocen, ¿qué es un estarcido? Bueno, el estarcido es un papel. Fíjense qué interesante, es un papel. Diego hacía esto que ven aquí, Diego dibujaba esto, calculaban la proporción, él lo veía con O'Higgins, lo veía con su gente, calculaban esto y él empezaba a hacer estos bocetos para en la cabeza tener presente cómo se iba a diseñar este mural que ven ahí. Una vez hecho eso, por eso se llaman frescos,
tomaba este papel, un papel en donde se dibujaba, ya es a la escala 1 a 1 lo que iba a quedar en el mural, se dibujaba otra vez el contorno, se hacen una especie de hoyos con un aparato muy parecido a lo que cortamos las pizzas, se hacían algunos hoyos y después se ponía marmaja. La marmaja es prácticamente un calcetín, una media, llena de polvo, llena de carbón, se hace el estarcido y cuando se retira este papel, quedan los puntitos del personaje, del momento que se va a pintar. Esto sobre un fresco, sobre una pared fresca, por eso se llama fresco. El albañil pone el recubrimiento del blanco de España, del yeso, en esa pared y entonces se hacía este estarcido y Diego llegaba en ese momento y tenía las horas contadas para poderle dar forma y poder pintar y que la cal, que el soporte, chupara la pintura y se quedara fija. Ese es el estarcido y también los hemos valuado. ¿Por qué los hemos valuado? Porque son parte de una obra y muchas veces este tipo de piezas van a ser vendidas, van a ser comerciales y de alguna manera las tenemos que poner precio. Y tú me vas a decir, pero ¿por qué las tienen si las hicieron para un mural? Porque Diego, cuando hacía todas estas cosas, las guardaba en su estudio. Y quien es su viuda, es decir, Emma Hurtado era su amiga, era su clienta, y termina siendo su esposa, o sea, su viuda. Ella le compraba en un principio, le compraba todos estos bosquejos y estos dibujos que Diego hacía y los vendían en una galería que se llamaba Galería Diego Rivera, que estaba en el centro. Entonces, estos bosquejos Diego los empieza a vender, los firmaba y los vendía por la necesidad que tenía de seguir ganando dinero. Por eso es que se ven estos pequeños bosquejos y por eso es que aparecen estos fusileros de Huejotzingo y por eso es que muchas veces los tenemos que evaluar, les tenemos que poner precio. Pero este tipo de cosas son las cosas que encuentras atrás de una obra de arte y es lo que encuentras muy atrás de ver y de llegar a ver las cosas, y es cómo nacen y cómo aparecen. Por eso es que si tenemos muchos likes, si tenemos comentarios, vamos a seguir hablando de estos temas y con muchísimo gusto, si quieres, en un futuro podemos hablar de cómo David Alfaro Siqueiros pinta los murales de Castillo de Chapultepec. Sigamos ahorita con otras cosas y si quieres ahora pasemos a la modernidad. Mira qué interesante. Analiza la figura de Diego. Fíjate en la corbata, una corbata corta sobre una camisa de obrero. Diego siempre destacó esta imagen de ser un obrero, una clase trabajadora del pueblo, y él decía que se debía a ello. Mira el traje, por favor, los lentes, está cansado, desde luego está cansado. Yo creo que acaba de dar un recorrido, pero ya ves una figura cansada. Ya en esta foto que ves ya murió Frida, ya no tiene él esa carga amorosa, pasional, ya no tiene la carga de Frida, pero fíjate en el personaje, eso es lo importante, cuando tú ves algo, tratar de buscar esos señuelos que deja la historia, en donde puedes ver que tiene la camisa desabotonada, una corbata muy corta, porque el pantalón le llegaba muy por arriba del ombligo y sus famosos lentes oscuros que se ponía únicamente cuando salía a ver el sol, como decía el famoso maestro. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor. Ya te platiqué un poquito de cómo era Diego. Orozco, el gran artista, también el gran muralista, a mí en lo personal se me hace mucho mejor muralista que Diego. Siqueiros a mí en lo personal se me hace también avasallador, pero se me hace a veces muy agresivo. Y Orozco contaba muy bien las historias, era mucho más pulcro quizá en su discurso. Pero lo que trato de decirte ahorita es que los tres eran avasalladores, los tres eran la cúpula, la élite del arte mexicano y nadie podía pintar por encima de ellos, nadie. Si ellos lo permitían, lo daban. Ejemplo de ello también está el descubrimiento, que ya hablaremos de él. Si tenemos muchos likes y si tenemos mucha demanda en este rollo del YouTube, ya les platicaré del descubrimiento de José Guadalupe Posada y cómo Diego Rivera encuentra
a José Guadalupe Posada y cómo Diego Rivera se reinventa con José Guadalupe Posada. Pero estos tres artistas eran avasalladores en su manera, no nada más de pintar, sino de ser. Orozco tiene, como ustedes lo han visto en la Suprema Corte de Justicia, un mural maravilloso que lo terminan corriendo porque eran de un carácter brutal y cuando no tenían este enganche con quien los contrataba, terminaban los contratos de manera exabrupta o se peleaban, como el caso de Diego con los Rockefeller, que también se peleó y terminó pintándolo enfermo. En fin, eran terribles. Pero ¿a qué voy? A que abajo de ellos había pintores que ya no querían seguir este discurso post-revolucionario y que lo que buscaban era una ruptura. Y entonces es cuando nacen esta famosísima, ¿cómo le llamaremos? Clase nueva de pintura, también con personajes con un carácter, como lo que están viendo aquí, un carácter avasallador también, la ruptura. Y entra el famosísimo José Luis Cuevas, entran los hermanos Coronel, Pedro y Rafael Coronel, Federico Cantú, nuestro el gran maestro Toledo, que falleció hace un año, excepcional Toledo. Toledo era mucho más pasivo quizá que José Luis Cuevas, pero Toledo tenía también una carga muy fuerte y eso es muy interesante en los artistas. Aquellos artistas que intentan destacar y que logran destacar van buscando todo, aunque Toledo era mucho más calmado como persona, era una gente que no platicaba mucho, que no compartía mucho, era una gente que luchó por el pueblo de Oaxaca e impuso que hubiera una difusión cultural importante, funda un museo que también es productor de gráfica, apoyó, bueno, desde luego Manuel Felgueres, pero quiero platicarte un poco de lo que estás viendo aquí atrás, un poco de José Luis Cuevas, porque con José Luis hubo una dinámica muy interesante. Mi padre era buen amigo de él, yo lo conocí de niño, y él era una persona con un poder, con una manera de ser brutal, desde muy joven. Él contaba, y lo puedes leer por ahí en sus memorias, que cuando él se entera que muere Orozco, él entra a su casa, su familia está comiendo en el comedor de la casa, él entra a su casa y les dice, murió el gran maestro, murió Orozco. Y su familia siguió comiendo la sopa. O sea, no les importó nada porque el único que se sentía sensible a ello pues era el gran maestro José Luis Cuevas. Y entonces él se deprimió y se fue a meter a su cuarto y maldijo a su familia cómo era posible que no se hubieran conmovido y hubieran tenido un minuto de silencio, de sorbetes de sopa por la muerte del gran maestro. Pero bueno, así era. José Luis Cuevas, que tuvo un problema brutal de salud cuando era joven, estuvo siempre muy metido en él y él así lo dice que era un muchacho muy guapo, era un niño muy guapo, pero con un monstruo interno. Y esos monstruos internos son los que José Luis nos avientan a la cara. Esa es la magia de José Luis Cuevas. Ellos terminan esa parte postrevolucionaria y ellos dicen en este manifiesto de ruptura en donde ya no quieren pintar más revolucionarios, ya no quieren pintar más niñas vendiendo alcatraces, ya no quieren tener esta inercia de jinetes a caballo. Lo que ellos quieren es la figura, es la magia erótica, es esta dimensión muy diferente a lo que los postrevolucionarios habían hecho. Y en mi opinión, José Luis, junto con Manuel Felgueres, pero José Luis Cuevas tenía esta visión terrible, no lo recuerdo con esa muñequera negra, se sacaba una foto diaria, después se enfermó y el mismo José Luis empezó a caer, pero José Luis era muy fuerte. Lo mismo se reflejó en su pintura y también en la venta de su obra. Ya muy entrado los años, José Luis empezó a crear mucha serigrafía, mucha litografía y empezó a llenar el mercado de ella, pero encontrar acuarelas de José Luis es difícil. Lo que has estado viendo durante todo el programa y para los amigos del audio, ¿verdad? Se los voy a describir. Es una acuarela en donde se ve un muchacho de ojos cafés con las manos cruzadas, con unos fondos muy coloridos y dice Cuevas 1946. Es una pequeña acuarela que debe de medir más o menos 25 por 20, más o menos. Esta acuarela tiene una historia maravillosa. Más o menos en 1992, así es, el 17 de febrero, perdón, el 17 de marzo de 1992,
Yo le llevé esta acuarela, yo era muy joven, ahora tengo 50, pero esta acuarela se la llevé a José Luis porque mi padre íbamos a tener una venta muy especial y entonces llega esta acuarela a la oficina, mi papá habla con José Luis le dice que con mucho gusto la revisa, la va a ver porque mi papá la vio rara y entonces yo voy de mensajero, ¿verdad? A llevar la pieza, llego a casa de José Luis y tuve que esperar un rato en un sillón blanco que tenía ahí en una sala maravillosa, José Luis en una casa que estaba en San Ángel. Y José Luis bajó por las escaleras, estaba enfermo, tenía gripe, hoy hubiera salido corriendo sabiendo que estaba expuesto al coronavirus, pero en aquella época era una gripe vil y vulgar. Salió con un albornoz, bajó con un albornoz blanco, se veía que estaba enfermo, vio la pieza, se la enseñé, la llevaba desenmarcada y entonces me dijo, joven Matos, la voy a tener que destruir. La tomó entre las manos y le iba a romper cuando brinqué el sillón blanco, se la logré quitar, le dije, maestro, no lo haga porque si no se nos va a meter en un problema. Esto tiene un dueño, por favor, tranquilícese, José Luis. Me dijo, lo voy a hacer, pero quiero que le entregues esta carta, por favor, a tu papá, en donde le menciono que la pieza es falsa, que nunca la pinté y el por qué. La carta relata ahí, estimado Rafael, la pieza que está enfrente de mí es falsa, debería de destruirla porque estoy en todo mi derecho, por tratarse de ti, la amistad que llevamos no la rompo. Las falsificaciones de mi obra me han traído muchos problemas en las casas subastadoras de Nueva York. Te pido por favor le digas al dueño que la destruya en tu presencia. Al día siguiente el dueño de la pieza llegó y la destruyó él, tomó unas tijeras, las destruyó y el maestro Cuevas dijo, ya no la quiero, nosotros la enmarcamos y la tenemos como recuerdo de ese hecho. Sobre la falsificación también vamos a hablar, porque la falsificación en la obra de arte y en las antigüedades es lo número uno, están al acecho. Entonces iremos platicando en estas charlas de todo, pero como acaban de ver, acabamos de tocar desde el muralismo mexicano hasta la ruptura, de una manera dinámica, y estás viendo físicamente una pieza que tiene toda una historia, que es acervo de nosotros de la galería, que en este caso fue falsificada, con una muy bonita anécdota que terminó aquí enmarcada. Déjanos comentarios y con muchísimo gusto los respondemos. Danos like, compártenos y seguimos en este rollo si te parece bien. No olvides compartirnos, no olvides darle like, suscríbete por favor, síguenos en todas las redes sociales, aquí están nuestros datos. Te esperamos para seguirle dando, esperemos que una vez a la semana estemos ahí. Muchísimas gracias, un saludo a todos nuestros amigos. Este fue un programa de Juan Francisco Matos Pérez. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión.